Galactic. No puede tocar. Saludos amigos y amigas, estamos a 2 minutos y 25 segundos del segundo vuelo comercial en cual estaremos llevando, ya podemos ir turistas al espacio, muy, pero muy, muy importante para esta empresa. ¿Cómo están el día de hoy? Estamos a 2 minutos, estamos aquí con nuestro club VIP, también estamos aquí en vivo o transmitiendo a la misma vez. Un fuerte abrazo a todos los que están ahí presentes. Denle me gusta, compartan el video. Thumbs up. Vamos aquí a 1 minuto con 52 segundos y contando para lo que es este vuelo comercial, live stream brindado por Virgin Galactic. Vamos a ver si mejoraron el stream. Es algo que voy a estar esperando. Si hubieron mejoras en el live stream, vamos a ver si el formato cambió. Muchas cositas que vamos a estar enfocados viendo. Un fuerte abrazo a todos los que están ahí. Vamos a ver qué sucede el día de hoy. Un fuerte abrazo y vamos a estar aquí en el countdown viendo cuando comience el vuelo. Bueno, ya estamos a 20 segundos. 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y vamos a ver. When I was 2 years old, just looking up in the skies, I was like, how can I get there? Being in the Caribbean, I didn't see how that was possible. So slowly I started letting that go. But the universe was really calling me. I want to be an astrobiologist, and that seemed like it was impossible. But ideas are very powerful. I was in the Olympic Games in 1972. I've always enjoyed being an adventurer. I was flying with my daughter, and there was an ad that popped up. Would you like to become an astronaut? Would you like to go to space? And I said yes. John is one of the most incredible people I've ever met. The fact that he's been following this company for 18 years just for this moment, I think that's very special. For some reason, I seem to attract myself to these experiences. But when I got diagnosed with Parkinson's, I thought, well, that's it. They're not going to accept me. The fact that I'm now going to space with Parkinson's
is completely magical. Virgin Galactic is breaking down barriers for space travel and scientific research. From the regulatory side to the engineering side, it's amazing to see all of these pieces come together. The new space age means diversity, imagination, and adventure all will have a home in space. We've built a space line, and now it's time to go. This is revolutionary. My name is Anastasia Mears. My name is John Goodwin. Keisha Shaha. I'm the first person from Antigua to go to space. For me to go into space is hopefully inspirational to all people. It really does just connect everyone. This is for all of us. Space for all opportunity. We all need to get out of our comfort zone, try new things. Me gusta mucho estos como comerciales que está haciendo Virgin Galactic. Muy interesantes, muy bonitos, realmente. Me gusta, me gusta. Standard issue tiers, totally required for going to space. Welcome, everyone, and prepare yourself. There will definitely be pre-space tiers. Thank you for joining us on this momentous day as we bring you coverage of our first private astronaut commercial spaceflight, Galactic 2. I'm Sarisha Bandla. I run research operations and government affairs here at Virgin Galactic, and I had the privilege of becoming astronaut 004 on our Unity 22 test flight. We're coming to you live from our home at Spaceport America, set in the beautiful state of New Mexico here in the US. Days like today don't come around all too often. They're special days that mark moments where boundaries are broken and what we thought to be impossible is redefined. As you saw in the intro, the crew aboard our first private astronaut flight today are unique. They're history makers. They're not only achieving their own dreams, but they're also inspiring the entire world. On board, we have the first Olympian to go to space, the first astronauts from Antigua and Barbuda, the first mother-daughter duo to fly to space, Tenemos al primer olímpico, ok, que es el señor que tiene Parkinson, estará yendo al espacio. También la primera persona de Antiguas y Bermudas, la la, ok, se va a pasar de la playa al espacio, muy bien. Entonces aquí podemos ver de una u otra manera, ya están hablando sobre que esto es algo que no había pasado y esto es algo único. Let me introduce you to my co-host, our Mission Insights Specialist, Jonathan Ritchie. For those of you who have joined us before, you know that our Mission Insights Specialist will give you live play-by-play updates direct from Mission Control. So, de una u otra manera, puedo decir que están mejorando el estudio. Ya tienen un poquito más de decoración. Ahí podemos ver a las navecitas. Ok, nada mal, nada mal. Ok, ya están haciendo ciertas posturitas ahí. Yes, I can. So, as you can see, the vehicles are already airborne. We have earlier this morning observed a perfect takeoff from our runway here at Spaceport America with Eve, the mothership, piloted by astronauts Nicola Pacelli. Ok, esta es la nave. Ok, ya la nave ya está en el cielo. Ok, altitud, ahí podemos ver la velocidad. Entonces ya podemos decir que tenemos un paso adelante. Esto es pre-record. Yo creo que esto lo mejoraría. Creo que debería ser que lo hicieran al mismo tiempo para poder nosotros vivirlo, verlo. Pero aquí ya está pregrabado, que podemos ver, ya podemos decir que ya están los astronautas lo que es en el cielo y alistando para la propulsión al espacio. I can feel the anticipation and I'm not even on board. Now, the individuals today on board bring with them a wealth of diverse motivation and wonderful stories that make them one of the most extraordinary crews to ever fly to space. And when I say it out loud, I really just can't help but feel immense pride. It's always been Virgin Galactic's core mission to broaden access to space, giving more people from all corners of the globe more opportunities to experience the wonder and awe of space travel. And today really feels like the start of something very special. Now, on board first, we have John Goodwin, an Olympian and one of the first Virgin Galactic ticket holders. He's waited 18 years for this. John is joined by Keisha Shahoff and Anastasia Myers, a Caribbean mother-daughter duo who won their seats in a draw that raised funds for nonprofit Space for Humanity. These three remarkable individuals show that the barriers that once existed to becoming an astronaut are being broken down. Now, to date,
fewer than 700 people have traveled to space. And not only that, but the rich diversity of humankind is still really truly to be represented. And we're here to change that, beginning with an 800-strong community of future astronauts that come from astonishing 60 different nations across the globe. And some of them will be the first of their nation to experience space. And that is certainly true of today. And I know we have a lot of future astronauts joining us from around the globe here on our live stream. So a huge shout out to all of our future astronauts in that incredible community. You know, Sarisha, that's what I really love about Virgin Galactic. We're allowing people that chance to realize the dream of going to space, a dream that I hope to realize myself one day. I know you'll get to space one day, JR. I'm excited. Now, as I mentioned earlier, Keisha and Anna will be the first ever Antiguan astronauts. Now, historical occasions like this bring communities together. The whole island is celebrating this milestone, including guest Prime Minister Gaston Brown and Virgin's founder, Sir Richard Branson. And we're going to go live to Antigua, where our very own astronaut 006, Christopher Huey, is at the celebration. Aquí estamos viendo Huey, la what's it historia, like un over poquito de lo que está hablando, de lo que está sucediendo, en cual tenemos a las primeras personas de Antiguas y Bermudas, ¿ok? Estas All right, personas it se looks ganaron like los we have a tickets few por, technical podemos difficulties, decir, so we'll try to por check in una, a little bit se lo later, ganaron, en but pocas I palabras, saw ¿ok? some of the celebration, Pero el honestly, señor a bit sí earlier, compró su and it boleto, looked vamos a decir que amazing. fue uno de There los was primeros a que huge compró los crowd there boletos, de supporting uno de los Anna and primeros que, Keisha. pues de We una u saw otra Huey give manera, a presentation ya about the ha estado en flight las to Prague. Olimpiadas y It pues just looked tiene like all of them were Parkinson, tiene having an 80 incredible time. años, So we'll try to entonces check in de una u a otra little manera bit later. es algo que no se Now, miraba, ahora ya se está we viendo. know that space Poquito has this están amazing hablando un poco de la ability to bring historia, people de dónde together, vienen, de and quién that was son, on ok, full ya están display hablando in sobre que Antigua. But there's aproximadamente tienen also a lot 800 of other ya, parties podemos ir going on as boletos. well. Estas son buenas noticias, And ok. we'll Yo go esperaba ahead entre and check los on those a 1000, bit later. So, pero ya vemos entre los I'm just 800 couldn't be even y more excited. que Now, estamos what looks hablando like que corren let's go astronautas que and van a check ser in futuros on the astronautas de people todo el on board. mundo. Their Muy stories are interesante. so Vamos a ver aquí, inspiring, seguimos aquí escuchando. and I can't wait to get to go into their stories and have our entire audience join them on their journeys. Now, John Goodwin, let's start with astronaut 11, an Olympian and one of our first ticket holders. Let's take a look at John's story. I have been waiting a quarter of my life on this earth to go into space. I'm 80 now. The fact that I'm now going to be doing this, it's completely magical. I watched the landing on the moon with great interest in 1969, and it's incredible to think that I'm here. John is such an interesting man. He is one of the most incredible people I've ever met. He's such a daredevil. This guy lives. I kayaked in the Olympic Games in 1972. I organized an expedition of 14 people. The record still stands today. I seem to attract myself to these sort of things. When I got diagnosed with Parkinson's, I thought, well, that's it. They're not going to accept me. You're going to space despite the Parkinson's. This attitude of space for all is a wonderful thing. Hearing his story makes me realize I'm going to be sharing this mission with such an amazing human. Space. This opportunity, it's completely unreal. For me to go into space and defy Parkinson's is hopefully inspirational to all people. Me gusta mucho, muy buena historia. Yo creo que yo he hablado mucho sobre esto en los en vivos o en los videos que he hecho, que pues vamos a encontrar muchos, pero muchas personas que pues les gusta estos tipos de riesgos, ¿ok? Y en realidad que tienen el dinero para poder hacerlo. Ahora, si esto es seguro, y lo sigue demostrando, esto puede ser una u otra manera, algo que hacer, algo you must do, ¿verdad? Y esto creo que nos está demostrando aquí el Señor, ¿ok? Una persona que siempre ha desafiado todo lo que son los riesgos, ha estado en las Olimpiadas, de una u otra manera ha hecho cosas extremas, que nos demuestra que pues quiere también hacer el espacio y lo va a hacer. Y esto nos demuestra que así van a haber muchas personas que cuando lo vean a él se puedan
una u otra manera My motivar first a interest hacerlo in si es space algo really que pues started han when I was querido 2 hacer years old, y tienen el just dinero para looking up in hacerlo. the Yo creo que skies. en How can ese I punto become an puede haber un astronaut? cambio, Being in ¿verdad? Pero the como siempre nos Caribbean, I dicen, didn't see estudien how that solamente was possible. entretenimiento. Un fuerte So abrazo. slowly I Aquí started estamos letting that go. ya a minutos, But the universe was calling me. el Virgin Galactic ya despejó, ¿ok? Entonces estamos a minutos a que tengan el lanzamiento para verlos en el espacio. Un fuerte abrazo, denle me gusta, coméntenme de dónde me ven. Seguimos aquí viendo las historias de los tripulantes que estarán siendo astronautas. Ok, ahorita vamos a ver lo que es sobre las dos que van a viajar a Antiguas y Bermudas. Mucho ojo, vamos a ver. I hope to inspire people in this region to get beyond their limitations. When I was asked the question, I want 2 seats, who's coming with me? Anna looked over at me and she says, Mom, if anyone is going with you to space, it's going to be me. I feel like to be successful in this life, you have to be able to bend and stretch yourself. It's an adventure of humility and humanity. How can we come together to make this realistic for everyone? This is our mission. This is for all of us. Okay, Keisha's reaction to being told she's going to space just embodied an incredible amount of excitement. And to make Keisha's experience even more remarkable, she chose her youngest daughter, Anastasia Myers, astronaut 13, a college philosophy and physics student, to be her companion. Let's get to know Anna. Every time I look at the stars, it almost feels like I have a place in the universe. It reminds me that like everything happens for a reason. I've always been interested in any sort of science. I think it was in about grade 3 or grade 4 we started learning about astronomy. That made me so deeply interested in finding out what else El número del video se escucha entrecortado. ¿Es a mí o physics in University of Aberdeen. ustedes también? I want to be an astrobiologist. That thought seemed like it was so almost impossible. I do believe if she puts her mind on whatever it is she wants, I know she will achieve it. Hi, Anna. You and your mother are going to space. I know I am very young. There's so many other people like me wanting to do something involving space and don't think that they actually have the opportunity to do that. Virgin Galactic's mission is to expand this to civilians. Ideas are very powerful. We all need to get out of our comfort zone, to try new things, to believe in ourselves. I mean, when I said this crew is incredible, might have been an understatement. They're absolutely extraordinary. Yes, they are. Now, I've heard that we have our Me gusta feedback mucho from el club, Antigua, muy bueno, so muy let's bueno, check ¿cómo in with están? Y Chewy hablando on the sobre celebrations. tripulación y hablando sobre el club, bueno, ante todo, quiero agradecer a todo nuestro club VIP que están aquí conectados el día de hoy, aquí conmigo. Muchas gracias. Aquí está todo nuestro club VIP. Están presentes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran todos? Espero que se encuentren bien. Un fuerte abrazo. Aquí a todos están conectados. ¿Cómo se encuentran, amigos? Sarisha, I'm here on the ground in Antigua, and the energy is absolutely off the charts. Now, we're coming right off the heels of Carnival, and we are gathered here for an amazing watch party where the people are gonna go crazy. Qué bueno, qué bueno. Un fuerte abrazo a todos los que están ahí conectados. Pueden ver, miren, todas las personas que están en Antigua Bermudas. ¡Wow! Todo un país completamente. Miren eso. Eso sí me quedó impactado. Muy bien, miren eso. ¡Wow! Eso sí no me lo esperaba, fíjense. Eso sí no me lo esperaba. Increíble. ¿Verdad? Todo un país. Y eso puede pasar, imagínense. ¿Cómo están todo nuestro club VIP? Espero que estén bien. Un fuerte abrazo a todos los que están ahí conectados. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Están como que calladitos. Bueno, un fuerte abrazo a todos. Vamos aquí a ver. ¿Todo bien? Perfecto. Fuerte abrazo. Vamos a continuar aquí viendo los pilotos. Kelly also operates as our Senior Director of Flight Test. This will be Kelly's first space flight, and she'll become one of only a handful of women to pilot a commercial spacecraft.
And joining the crew in the cabin is my fellow Unity 22 crewmate, Beth Moses. Beth is our chief astronaut instructor, overseeing all the training and preparation of the Galactic 2 crew. Beth is flying with the crew to continue to evaluate the spaceflight experience for our future astronauts. Now, speaking of our future astronauts, JR, how are we looking? Well, we are about 4.5 minutes out from release. That's an estimate based on our expected time of arrival at the release point. And that gets closer and closer to being accurate as we get closer and closer to that release point. So at this point, 4.5 minutes out, that's a fairly accurate estimate. All right. You know, space flight is not just a trip to space. I know we're following our crew to their release altitude, but it's an experience that starts well before the rocket lights. And this crew has an amazing amount of supporters behind them. Their friends, families, and communities around the world they're inspiring. Let's take a look No at es some por nada, special pero me messages pareció sent in for this increíble. crew. Todo Antigua y Bermudas. Former Estaba, NASA astronaut pero Ron súper Gannon bien. here. Miren I aquí can't todos los que wait for apoyan you to aquí a los hear. astronautas. 3, 2, Vamos 1, a ver. release, release, release. Pasen otra vez todo lo que estaba pasando en Antiguas y Bermudas. Muy increíble. You truly are an inspiration. My heartfelt wishes for a safe and meaningful space flight. Remember that you carry with you the dreams of so many others as you carry us all closer to the stars. Anastasia, now you are representing the University of Aberdeen in space. I'm just sending a message to all the students and the community that our dreams can come true. Congratulations to my cousin Keisha. I'm so happy you put the energy out there, and Virgin Galactic, you caught it. We knew you were born to fly. You're going to be inspiring a whole generation of young Antiguan and Barbudans. Hanam, Keisha, I miss you a lot. Sí, tienen mucha razón. Aquí estoy viendo aquí un comentario que dice: se han pulido más en este segundo stream de Virgin, van mejorando. Muy acertado. Okay, pero lo mismo en realidad que les ha estado mejorando. Fue uno de los comentarios que les había visto y había dicho en realidad que pues, les hacía falta, pero en realidad que como todo se va mejorando poco a poco y pues estamos viendo ya un cambio. Muy bien, imaginémonos aquí entre 1 año o 2 años, esto va a estar pues fuera de este mundo, siento yo, si lo mejora, ¿verdad? Y estábamos, Beto Silva, gracias Maren por tener estos en vivo, ¿no? Gracias a ustedes por estar ahí siempre apoyando el canal, apoyando todo. Muchas gracias, saludos. Fernando Hernández, saludos. Marvin, estábamos, Beto Silva, buenos días, familia Virgin. Aquí estamos, Henry Mendoza. Buenos días, Marvin. Aquí, ¿de dónde me ven? Miguel Matarría Acuña, Costa Rica presente. Florida, saludos desde Florida, José María. ¿Cómo están? ¿Ya están todos listos? Miren ahí, estamos aquí. ¿De dónde me ven? Coméntenme. Aquí estamos viendo Carlos Ferrer Santos, saludos desde Barranquilla, Colombia, uno de los pocos que creen en este proyecto. Un fuerte abrazo. María Montero, ya que suba, están alistando, ok. Dice General, ¿cuál será el número de aeronave para buscarlo en Flight 24? No estoy muy seguro. Tal vez alguien comente por ahí. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estamos? Frackis dice aquí, dinero para Richard Branson, ok. Marco Burns, ahora sí to the moon. Saludos, dice Jorge Benítez. Alberto Marvin, ¿sabes cuándo van a subir? No estoy muy seguro, pero ya sabemos cuánto lo va a hacer, ok. Ya sabemos cuál va a ser la cantidad. Ana Torres ya puso mi like, con mucho gusto, maestro. Buenos días. Hola, Anita, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Escríbeme dónde me ven. Vamos a ver aquí. Nos dice Beto Silva del Monte, California. Un fuerte abrazo. Carlos Ferrar Santos, saludos desde Barranquilla, Colombia. Ok, un fuerte abrazo. Virgin hoy a las 10. Dice eso. Siempre positivos. Vamos a ver aquí, Diego Torres. Hola, ¿cómo me uno a tu canal? Eso que voy a estar poniendo en este video, voy a estar poniendo el link en la parte de abajo. Te puedes dormir. Un fuerte abrazo. Vamos a ver aquí, Diego Torres, dice saludos desde Venezuela. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Un fuerte abrazo aquí. Estamos a creo que 4 minutos, si no me olvido, un poco más. The amount of windows we have. Yes. So está nuestro club VIP. Un fuerte abrazo a todos los que están aquí al pendiente. Dani, a Carlon, Kevin, Yari,
motor burn is Waldy, completed, Jeffrey, the Elmer, pilots will estamos command Wilson, the ship to feather. That's rotating Leobardo, un tail fuerte and the aft abrazo. section of the wing up to about Vamos a 60 ver aquí, degrees. sigamos aquí And viendo. that starts a backflip maneuver for our spaceship. And it Dice orients Cristian the Saavedra, vehicle desde such Barranquilla, that Colombia, all tengo of those $3,000 windows invertidos y overhead ahorita are providing volví a just a invertir 1,000 fantastic para view for mejorar everyone mi on board to be posición able to en look esa down at the acción Earth a la baja. Un fuerte abrazo. Estamos aquí, Right, so we're Yaris, about a aquí minute desde 10 Miami away from trabajando. release at Eso this es point. 1 todo. minute. Aquí estamos, And I can Antonio see the Lentini. crowds in Hola. Antigua, and Aquí, they're ¿cómo excited. estamos? I Un can see the fuerte crowds here at abrazo. Spaceport America Aquí estamos. getting ready Saludos to a nuestro cheer crew our crew on VIP, their como ascent siempre, to en space. apoyo. So Realmente the son last set of increíbles. checks that Todos, will be todos. done, we refer Estamos to as aquí the viendo. L-30 or 30 seconds to release. And that's when the Spaceship Unity pilots ready and arm the launch pylon. And that allows, once we get to the designated point in our flight profile for the mothership pilots, to engage the release and set Unity free. We're now 30 seconds away from release. Estamos a The very 30 last segundos de release. preparation that the Antonio pilots nos dice, in saludos, spaceship Marvin. do before 30 release is they segundos. push that control stick all the way forward, ensuring that we have a perfect separation. We're 15 seconds. Perdóneme, pero esto sí me emociona, que me emociona realmente cuando uno cree en algo y le gusta. Entonces ahí, ahorita estamos a 20 segundos. ¡Qué emoción! ¿Ok? Están viendo desde Cuba. Saludos desde Cuba. ¿Cómo están? Ok, un fuerte abrazo. Vamos a ver aquí, dice Beto Silva. ¿Cuánto? Oh, ya comenzó. Vamos a ver, aquí está el release rápidamente. Miremoslo. There's Mach 1. The pilots have started trimming for that turn towards space. Trim is now set. There is max Q. That's the point of maximum pressure exerted on the vehicle by the atmosphere. Those on board are experiencing about 3 Gs right now. Les falta el sonido. El sonido les hace falta. Espérenme, se los voy a hacer. That's incredible. I can imagine they're having quite a great time. Les falta el sonido. ¿Quién cree que les hace falta el sonido, verdad? Ya ve ahí. ¿Ustedes creen que les hace falta el sonido? This is the part where they're seeing Earth move away and seeing space come into view. Vamos a hacérselos gracias a Marvin Martínez en vivo. It is an incredible feeling. So we've got about Mach 2.8, Mach 3 approximately, and rocket motor cutoff. Amazing. The crowds here are just absolutely going Y eso, I lo can't lograron. imagine what's happening in Antigua with them cheering them on. Incredible. Awesome. Go Keisha, go Anna, go John. So everybody on board has been cleared to unstrap and enjoy that zero-G experience. The pilots have unlocked the feather. That's the preparation so that they can raise the feather here momentarily. They're engaging the RCS as well. The feather is now starting to move on its way up. Everyone's up out of their seats. Mire, se pueden dar realmente cuenta entre el vuelo privado que pasó con los italianos y ya un vuelo pues ya de turistas. Pueden ver la diferencia incluso en tratar de salirse del cinturón. Pues sí, lógicamente se puede dar uno cuenta que son personas así como nosotros, ¿verdad? Aquí por la diferencia entre los profesionales y pues, los turistas, ¿verdad? Que me gusta, nos damos cuenta aquí que apenas dejan de ir a la CIA, así como decir, ay, dejo ir a la CIA y me caigo. Congratulations to John, to Keisha, to Anna on becoming astronauts today, and a special congratulations to our Unity pilot, Kelly, for her first space flight. And welcome back to space, CJ and Beth. And the vehicle is oriented in that backflip or that upside down maneuver from our perspective. And you can see them just enjoying that view of the Earth below. Man, it's just incredible. I can see that they just can't take their eyes away. And it's, you know, it's hard for us to describe. We can obviously see they're having just an incredible time in space. Muy bien, todo está funcionando muy bien. Aquí Antonio Lentini nos dice, gracias Marvin por el sonido. De nada, eso es surround sound. Against the matte black of space. I can't imagine what, I mean, I can't imagine what they're going through right now, and I can't wait to hear about it. Yeah, well, we just achieved our apogee at 290,000 feet. That's 88.5 kilometers.
Amazing. And Apogee is actually a very unique Ok, podemos part ver, of our miren ahí, experience. It's digamos, la when our asistencia de la vehicle persona que begins está that ahí. descent Podemos ver la back down to diferencia, earth, ¿verdad? and Pero la everything asistencia en stands still. sentarlo, envolverlo otra vez, And we ponerse take a el moment in the cinturón. cabin, Muy silent and bien, en looking realidad out que me as a gusta eso. crew. And Realmente, pues, it's damos cuenta que no it's an importa la experience I can edad. only Allí describe with alguien these te va a words, estar but one to asistiendo, be aparte de felt, Virgin really. Galactic, Yes. como So las the pilots have ariomosas. Muy initiated bien, ya the solo falta que le den motion to una return the bebidita ahí vehicle al around, señor complete para that que back se flip all the way relaje. around, Me and gusta. orient us for the re-entry. They've just made the return to seat call. They do that before we get to about 0.1 Gs. The pilots tell the passengers when to return to their seats, and then it's something that our training team has made very natural and intuitive, even though Absolutely. you're in that reduced G environment. Yeah, absolutely. During the days up leading to training, it's something that all of our crew practice. Our cabin is very purposefully designed to allow for our crew to get back into their seats. And even on re-entry, the amount of G's that you feel, but it's designed that anyone can do it, as we've seen today. And the views are going to be amazing on the way down too. So when we talk about space travel, right, with the boost, everybody recognizes that as exciting and thrilling, but the re-entry is actually quite thrilling as well. And we have shock waves that form over the top of the vehicle. Right now, they're experiencing the max G on re-entry of about 3.5. Muy bueno, ok, ya están comenzando a lo que es la entrada. Me gustó mucho en realidad, muy bueno. Vamos a ver aquí, dice Fernando García, Marvin, ¿tú piensas viajar algún día en Virgin Galactic y compartir tu historia? Realmente no voy a decir que no, porque uno nunca sabe, realmente la vida pues te pone en lugares donde uno no se imagina. Yo creo que todos, ahora de estar viendo eso, yo creo que todos lo podemos hacer. Realmente eso es lo que hace Virgin Galactic, que yo pienso que lo que hace, realmente todo lo hace a mano, aunque antes pues era algo imposible realmente. Uno tenía que tener el físico, uno tenía que tener certificaciones. Entonces realmente aunque uno tuviera dinero, no podía tener las posibilidades de viajar y ver estas vistas espectaculares y también vivirlo. Creo que ahora ya ha cambiado. Entonces yo creo que ahora todos podemos decir que lo podemos hacer. Realmente es algo de, pues miren, podemos ver aquí a las dos pasajeras, los ganaron un premio, imagínense, no tienen que ni pagar, ¿verdad? Entonces también si ven algo de premios que quiere dar Virgin Galactic, hay que poner su nombre porque uno nunca sabe, ¿verdad? Uno nunca sabe. Un fuerte abrazo a Carlos Ferrer. Dice, acciones pasan de 3.40 a 3.45 hasta el momento, muy bien. Que no miraría por qué no, en realidad, pues están volando, excelente. Marvin, solo falta tu cabello rosita y la barba también, bro. Cuando lo veamos a 15, ahí van a ver, yo lo hago. Yo ya dije, ¿verdad? Ahí lo hacemos. Un fuerte abrazo a todos los que están ahí conectados. Ok, estamos viendo el vuelo de Virgin Galactic aquí en vivo. The crew on board are on the leading edge of broadening space access and are taking the first steps in hopes that others may find it easier to follow their lead. Now, Keisha and Anna have become astronauts today thanks to Space for Humanity, whose mission is to expand access to space for dice aquí, vamos a ver aquí, dice Melvin Rivera, Marvin, ya Virgin demostró que falta para que suba. Una pregunta, miren, fíjense que yo les voy a decir algo de experiencia. A veces no precisamente va a subir cuando uno quiere que suba, o cuando pasa algo en ese momento, pero mira, de la empresa pues generando cosas positivas, usualmente pasa cuando uno menos se lo espera. Me he dado cuenta, yo creo que hace como unas cuantas semanas me preguntaron, Marvin, ¿qué acción o criptomoneda te está gustando? Yo digo, ¿saben cuál ha estado bien calladita? Shiba, okay, está a 0.7. No me sorprendería que pues en un tiempo comenzara otra vez a subir. Pero la semana pasada vimos un incremento de un 30-35% en Shiba. Ahora, eso es lo que pasa, que a veces cuando está callado, cuando está a la baja, por lo menos se lo espera, tiene sus incrementos, porque pasa algo, ¿okay? Ahora sí, yo creo que falta un buen contrato, que no me sorprendería que pasara en el futuro, ¿okay? Pero no puede ser un contrato cuando nada está
para entrenar a astronautas, que mejor que una experiencia así para entrenarlos. Puede hacer, uno nunca sabe, recuerden también solamente entretenimiento, nunca compren o vendan una acción, porque lo vean en un video. Sigamos aquí viendo lo que está sucediendo. Muy buenas preguntas. Dice Ana Torres, me encantó poder ver e imaginar la adrenalina que los pasajeros están gozando. En realidad que sí. En realidad que sí. Yo creo que era lo que comentaba, así como el señor Olympian, pues ha hecho mucho, que podemos decir, deportes extremos, y pues lograr esto, pues es algo grande, ¿verdad? A su edad, teniendo Parkinson, pues nos demuestra que todo lo pueden hacer. Entonces, nada mal, muy bien. Beto Silva, esperemos que Dios que llegue el stock a la luna. Un fuerte abrazo a Cristian Saavedra. Todas las empresas necesitan un año para encontrar el punto de equilibrio a partir de iniciar sus operaciones. Por eso mis acciones Virgin Galactic las tengo proyectadas a 2 años. Muy bien, muy bien. Y eso es lo que les digo. Hay posiciones que son a largo plazo y yo en lo personal también. Yo la veo a largo plazo. Para mí, lo importante era que volaran y estuvieran volando como están haciendo, a salvo. Okay, muy importante. Adriana Prado, Marvin, ¿sabes tú cuándo será el próximo vuelo? Esa es otra pregunta. Ahora, recordémonos, amigos, ok, Virgin Galactic dijo que va a volar cada mes. Esto significa que ya deberíamos de saber sobre el siguiente vuelo. Muy importante, ok, vamos aquí, sigamos aquí viendo. Miguel López, increíble. Lástima que los inversores aún no creen en la empresa. Saludos, amigos, desde Zacatecas, México. Y eso es así, pero en realidad que pues cuando uno cree en algo, igual no le importa que crean hasta después uno dice, oh, ahora sí ya creen. Pero ya uno ya se posicionó. Fuerte abrazo. ¿Cómo están? I had the honor of going to Keisha's house. We knocked on her back door and we surprised her. Seguimos aquí viendo, saludos, dice Adam Chávez, saludos Marvin, saludos desde Michoacán, México. Estoy dentro hace tiempo, veo que solo es cuestión de esperar. Saludos a Marvin, saludos amigo, un fuerte abrazo, saludos Adam, nos ve de Michoacán, ok. Excelente, ahorita ya podemos decir que ya están en punto de aterrizaje, un vuelo exitoso una vez más. Yo creo que están manejando mejor estos vuelos, no es por nada, no es que me guste Virgin Galactic, pues siento que el stream está mucho más profesional, ok, me gustó mucho cómo pues asistieron al Señor a la hora de estar en el espacio, o sea, para que pudiera disfrutarlo y también para que se pudiera volver a sentar. Hubo una asistencia y lo podemos ver brevemente, o solo fui yo que lo vi, pero sí vi una asistencia de la persona que estaba enfrente de él, que era para eso, que me gustó, nos demuestra que pues sí creen en servicio al cliente, en que lo puedan disfrutar. Aquí lo estamos viendo, seguimos viendo. Y lo que ustedes piensan, coméntenme, vamos a leer los comentarios. Un fuerte abrazo, ya están ahí aterrizando casi, estamos viendo. Saluden, fuerte abrazo. So I know you're eager to get back and cheer them on as they come into land, but anything you want to say just to close out and just estamos tell us un about your fuerte excitement abrazo. for Keisha and Anna landing and being there to cheer them on. Yeah, no, I mean, I guess all I'll say Dice is aquí Carla Álvarez, dice, ¿se fundieron los monitores o están ahorrando electricidad? Bueno, ninguna ni la otra, en realidad que ni tiempo me dio de prenderlos. Miren que me fui de mini vacaciones, amigos, estuve en Chicago, estuve aquí en Los Ángeles, fui a diferentes lugares de vacaciones, y pues ahorita tengo que reducir ya lo que son los gordos. Entonces, antes de venir y poner este envío, fui a correr, y ya casi cuando regresé casi a tiempo, no me dio tiempo de poner nada, pero ven bonitos, ¿verdad? Ahí está como, si son de verdad, no te crean que son así como algunos que veo que ponen así como estos backgrounds que no son, que son falsos, no, sí, de verdad. No va a haber tiempo para prendernos. Vamos a ver aquí, 3.46 la acción, nada mal, muy bien. Tenemos aquí viendo, miren todas las personas que están atrás, increíble, moviendo un país completo, miremos eso. Srisha, I'm here with the Prime Minister of Antigua and Barbuda,
and we just witnessed something absolutely amazing. Prime Minister, what does this mean for Antigua and Barbuda? Well, it's the most significant event for the people of Antigua and Barbuda and the Caribbean. This is certainly a major achievement, and an achievement that will help to inspire great ambitions of the Antigua and Barbudan people. We're very proud of the courage and certainly the resilience of Keisha and the daughter. And we are just very happy. Thank you. As you can see, sorry. Thank you, Mr. Prime Minister. Yeah, so sorry. 20 minutes possible. We're good. 20 seconds goes fast. All right, we got it. Oh, amazing, amazing, amazing. The energy Antigua is just incredible. Muy bien, muy The bien. energy Puedo here ver at a Spaceport Antigua is y Hermosa absolutely amazing. celebrando. As we welcome our Wow, crew eso back as they no come me in lo for esperaba landing. mucho, Now fíjense, let's amigos, take así it ya over. mover un JR, can you país. give us an update on No me lo their esperaba progress back mucho. to Earth? Yeah, I sure can. Y es una buena At noticia. this point, Para just mí, under a mi criterio, es 12,000 una buena feet. noticia. Sí, claro, Kelly digamos, was at the no controls cualquier there día, for pues va a most of viajar the dos glide. personas CJ has de just activos desnudas al resumed espacio. control Entonces, of para no, para que of no, the como flying the dicen, spaceship. ¿cómo So no celebrar? the Dice approach aquí checks are 17, ¿sabes? 1780 in work. shares a They've 10.20, pero planned to que manage está their compañía después energy de este management vuelo, muchos as van a you know, querer as you do with the agarrar glider. el vuelo, And así que now como hitting dicen, those nunca waypoints se vende as en they come pérdida. in Fuerte to abrazo, eso runway es todo. Vamos a ver 34 aquí, here at dice, Spaceport ya America. lo que So comentas that's tiene south to lógica, north no subirá cuando on todos the están runway. esperando For que those suba, sino non-pilots sería tuning in, those súper fácil numbers sacar represent the beneficios, first solo two que los numbers on the magnetic impacientes heading comen of ansias, your y eso es compass. así. So Miren que 34 la is paciencia 330 degrees. es So una we're doing virtud en las a inversiones como turn to no final tienen right ideas. now, and that's La paciencia, a el left análisis turn so that es CJ, the excelente. Yo pilot, en lo the personal, commander of como the les ship, has decía a mucho, no view of the sobreinvertir. Que runway. primero, no Landing gear is sobreinviertan now en esas down acciones, and locked. ¿ok? Pero también, cuando uno está en estas acciones, And we're about si están cosas positivas, pero no 7,500 sube la acción feet. igual, las cosas son Amazing. positivas, Again, esto son I've said buenas this before noticias, many pero hay que times, tener but paciencia the porque crew have cuando this uno menos incredible se lo view, not espera, only of the suben, Mexican ¿ok? landscape, Ahora, no but siempre of es our así, por eso spaceport no facility, which sobreinviertan is this también, ¿verdad? incredible facility Adrián where they Claso, spent the saludos last desde few days Chile, un fuerte bonding with their abrazo. crew and Los medios training de with their Chile, crew. aquí So, of dice, course, vamos a ver holds a aquí, special y part dice Carla Álvarez, in ¿no their querías hearts, and they get to opacar see that con view tu on their set, way el down. set de So we're universitario 1,000 de feet above the Virgin? runway. Sí, The runway no, here no is about quería que se vean tan 4,500 mal. feet. Dije yo, no, 500 feet. todavía les falta componer su set, pero Pre-flare, vamos that's pulling the a nose hacerlo a up ponerlo ahí. and Está aterrizando taking Virgin advantage of Galactic, the ground muy bien. effect. It's extra Estamos lift aquí, you get yo when you're estoy close to the ground. festejando We'll cross the otro vuelo threshold. exitoso, It's the beginning of the lindo, runway. limpio, sin retrasos. Muy bien, realmente, wow, muy excelentemente bien, ¿ok? Touchdown of Yo the landing gear. viajé Now a CJ's going to hold the Chicago nose y pues gear mi up vuelo se for a retrasó little una bit. hora. That helps bleed off the energy. Ya, pues, the este vuelo fue spaceship excelente, has, limpio, muy using bien. the air drag associated with Me that. gustó. Esa nave es Yeah, hermosa en started to realidad. lower the nose. Así se viaja al espacio, amigos. No sé, pero así se viaja al espacio. Perdónenme, pero así se viaja al espacio. Si yo voy a volar, así voy a volar. Vuelo con Virgin Galactic. So, at a designated airspeed, Muy the bien, pilots have the bravo, option to apply the excelente, brakes or not. They can let the bello. vehicle roll A to a veces stop. no We have plenty importa el enough precio, runway pero here. qué They hermoso, are voló applying the brakes increíblemente. today. So, We have 12,000 feet of runway here at 12,000 Spaceport feet of America. runway and 200 feet wide, so plenty of room. And full stop. Oh my Eso. God, amazing. That is absolutely incredible. What a beautiful landing. Muy bien. Congratulations to everyone Excelente. on board. We saw beautiful flying Excelente, from our amigos. crew and Un fuerte brilliant work abrazo. by our chase Realmente, pilot, all of whom muy are bien. still in the air right now. Siento Thank you to everyone un on the vuelo ground here at limpio, Spaceport America who made rápido. this day possible. Se ve Continue mejoras en following el us on stream. social to hear more Se about ve our incredible mejoras en astronauts and see asistencia. more from this incredible Me gustó. flight. ¿Para qué les Now, voy we'll a continue decir? the Me celebration gustó. Muy here as bien. we wait the ¿Qué es lo que arrival ustedes of our piensan? other Coméntenme vehicles. ahí Our rapiditamente. astronauts are Ok, on ya ways of tenemos hope, aquí al curiosity, final and de progress. lo que fue. The Ya more who are aterrizaron, able ya to están have a that salvo. experience and go Nuestro back to club their VIP, ¿cómo están, respective diverse amigos? ¿Qué es communities, lo que ustedes the bigger piensan? effect it'll ¿Les have on gustó the el next vuelo? generation of dreamers Coméntenme, for the care compartan of our ahí home planet lo and the que people that inhabit pensaron. it. Un fuerte abrazo. G2 Vamos a poner aquí mute. ¿Qué es lo que creen, amigos? ¿Les gustó? Un fuerte abrazo a
a nuestro club VIP. Y vamos a leer aquí unos comentarios para mientras que nos saludan nuestro club VIP. Dice Junior, siempre me alegra verte, Marvin. Un like, muchas gracias, amigo. Adrián Prado,
Fuerte abrazo. Yanquiel, saludos Marvin desde Perú, gracias por la transmisión. Un fuerte abrazo. Adrián Prado, excelente. Beto Silva, excelente. Un fuerte abrazo. ¿Cómo están? Ahí estamos. Esto fue lo que fue el final. Me gustó, ok, vamos a ver aquí, dice, me gustó todo bien con Virgin, muy bien, un fuerte abrazo. Ya la transmisión terminó. Ahora todos los que vienen y están aquí, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que acabamos de vivir, los pros y contras, qué es lo que me gustó, lo que no me gustó, cuáles son las mejoras. Recuérdense que aquí estamos siguiendo Virgin Galactic ya de años, en realidad que ya llevo añitos aquí con Virgin Galactic y pues al final de todo, pues vamos a hablar de lo que yo he visto el día de hoy. Entonces denle me gusta, compartan el video, saluden de donde me están viendo. Aquí está Eli. Eli, ¿cómo estamos, Eli? Un fuerte abrazo, saludos Marvin, gusto saludarte. Igualmente, Eli. A Juan Miguel Martarría de Acuña, yo veo un gran futuro o mejorando, eso es todo. Dice Carlos Ferrer Santos, la empresa ha demostrado un proyecto sólido, esto va un buen camino, un fuerte abrazo, muy buen comentario. Gracias dice aquí Marvin por la transmisión, un placer. Y Edward, te mando, mi amigo, un fuerte abrazo. Bueno, entonces, rápidamente, ¿qué es lo que vimos el día de hoy? Vimos un vuelo, podemos decir, excelente, limpio, ¿ok? No hubieron retrasos, el streaming están mejorando, increíblemente veo que hay una mejora y esto es muy bueno, amigos, esto es muy bueno, ¿ok? Les hace falta ciertas cositas que hemos hablado, creo que hubieran puesto un poquito más de sonido, un poquito más de, podemos decir, que las personas, yo no personal, tenían toda la audiencia de Antiguas Bermudas, yo hubiera puesto a que un micrófono ahí para que puedan hablar con ellos los sentimientos de las personas que estaban en Antiguas Bermudas, un poquito más de tiempo enfocados en ellos. Están moviendo un país, hubiera sido interesante que lo pasaran. También pienso que sí deberían de tener audio adentro de la cabina. Creo que eso sería algo muy bueno. Pero tenemos que hablar de lo que sí han hecho bien. Mejoraron el streaming, como les digo una vez más. Ok, se ve que lo están trabajando, que es excelente. Me gustó mucho la asistencia al Señor, ok, que lo pudimos ver rápidamente, que sí le dieron una asistencia cuando él vino y quiso desabrocharse el cinturón, pues sí, ahí hubo una asistencia y esto es bonito porque sí, recordémonos que el vuelo primero que vimos eran de italianos profesionales, ok, y es la diferencia. Y ahora tuvimos ya turistas, personas como nosotros, como todos, ¿verdad? Como nosotros no estamos entrenados en eso, pero podemos ver que ahí estaba la asistencia, ahí estaba el profesional para asistir al Señor, ¿ok? Y esto me gustó mucho, ¿ok? Puntos que me gustaron, vamos a ver aquí, creo que dura más tiempo en el espacio, alguien más piensa lo mismo, creo que sí, claro que sí, yo creo que sí que durará más tiempo, pero también tenemos que entender que este es un proceso y que todo se va mejorando. Esto es lo que yo pienso. Creo que la nave está muy, pero muy bien. Creo que puede trabajarse más, pero puede ser ese el inicio de la forma ideal para viajar al espacio. Mucho ojo, porque en mi criterio, a comparación como otras empresas vuelan, me gusta más esta, ¿ok? No es por nada, no es porque me gusta la acción, pero me gusta más esa forma de vuelo. Yo preferiría esa 1000 veces por Blue Origin o SpaceX, para serles sincero. No sé qué ustedes piensan, cuáles elegirían ustedes si les dieran una opción. ¿Cuáles elegirían? Porque eso es lo que tenemos que pensar. Si esto va a ser algo que viene vuelos comerciales al espacio, ¿qué aerolínea van a tomar? ¿Qué tipo de vuelo les gusta más? Y no es por nada, pero miren, yo viajé a Chicago y viajé en diferentes aerolíneas por cuestiones que hice el vuelo rápido, ¿verdad? Pero en realidad que viajé por United Airlines y rico el vuelo, los asientos, delicioso. Ya no necesita uno de esos como audífonos, sino que se conecta con Bluetooth. Excelente. Ahora, por cuestiones por tipo de hora tuve que agarrar un vuelo con Spirit, ¿ok? Así a los de Spirit me van a decir, ay, Marvin, ¿qué andas hablando? No, pero Spirit completamente diferente y en realidad que extrañé a United Airlines. Entonces, la cuestión es, ¿con qué aerolínea, digamos, para ir al espacio volaran? Y yo creo que
para mí, una de las mejores, pues, es Virgin Galactic. Vamos a ver, un fuerte abrazo, dice aquí. Gracias de nuevo por la transmisión en vivo, Marvin. Un fuerte abrazo realmente a todos los que han estado conectados. Ok, tuvimos un vuelo exitoso para los que se están conectando o no saben muy bien. Acabamos de tener un vuelo exitoso de Virgin Galactic, una transmisión muy, muy, muy buena, muy mejorada a lo que vimos. Ahora, ¿qué esperar de Virgin Galactic? Bueno, yo espero, primero, tenemos que entender, ahorita muchos inversores, es obvio, quieren billuyo, ¿ok? Y eso es así. La empresa está dando resultados de lo que había dicho, que a mí como inversión a largo plazo me gusta, tiene sus vuelos, están haciéndolo bien, están a salvo y lo están haciendo, ¿ok? Que para mí esto es perfecto. Ahora sí, muchos inversores esto es lo que quieren y es obvio, esto es algo que es necesario. Yo creo que eso va a venir con el tiempo, entonces sí, estoy esperando este tercer vuelo. Vamos a ver qué nombres salen. Puede haber un famoso, recordémonos que ahora ya están yéndose acorde a lo que de una u otra manera como compraron los boletos. También un contrato, como les decía yo, no me sorprendería un contrato para mí, a mi criterio. Creo que la NASA fuera una muy buena forma de entrenar a los astronautas a sentir esto, ¿ok? Sí, claro, la NASA tiene, podemos decir, muchas máquinas para tratar de que sientan este entrenamiento, pero nada como vivirlo. Entonces puede venir buenas cosas. Un fuerte abrazo a todos los que se conectaron. A nuestro club VIP, un fuerte abrazo que se conectaron. Gracias por estar ahí al pendiente. Un abrazo a todos. Recuerden que no hay nada imposible, que todo lo pueden hacer si se lo proponen. Suscríbanse al canal, denle me gusta. Si no lo han hecho, denle me gusta. Si les gustó la transmisión, denle me gusta, compártanlo. Ayuda increíblemente a este canal y también a mi otro canal de Mario Martínez. ¿Ok? Un fuerte abrazo. Ya nos despedimos del estudio porque lo voy a estar mandando a Guatemala. ¿Ok? Aquí voy a estar haciendo otro estudio, pero ahorita que ya esté en Chicago. Entonces, un fuerte abrazo. Denle me gusta, compártanlo y nos vemos en la próxima. ¿Ok? Se me cuidan. Hasta la próxima.